Hola, hola niñas y niños del quinto grado. Día 3 de la semana 33. Área personal social. Título de la actividad: los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. La meta para el día de hoy: explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. En la actividad del día lunes 1, recuerdas que analizaste las ideas preconcebidas acerca de los roles de las mujeres y los hombres y deliberaste sobre cómo influyen en la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. En la actividad de hoy identificarás y explicarás los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en diferentes etapas de la historia. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Argumentar sobre la base de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Utilizar en tus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. Ahora vamos a empezar teniendo los testimonios siguientes. Primero, el testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina, que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17 en el año 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Por su lado, vemos el testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 31 años, le contó que cuando tenía 17 en el año 2002, decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal. Esto con el apoyo de sus padres. Actualmente es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos e hijas. Cuando tienen mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad, está pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinas y vecinos, quienes confían mucho en ella. Dos testimonios muy distantes en el tiempo y, por supuesto, el contexto también es otro, el que vivía la abuelita de Justina cuando tenía 17 años y el que vivió la mamá de Antonio a sus 17 años también. A continuación, luego de haber leído los testimonios, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en hojas de reuso y responde a las preguntas. Vemos la columna de preguntas, luego vas a responder donde corresponde al testimonio de la abuelita de Justina, año 1947, ella ahí tenía 17 años. Lo mismo en cuanto al testimonio de la mamá de Antonio, que en el año 2002 tenía 17 años. Vamos a ver, la primera pregunta. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios de la abuelita de Justina y de la mamá de Antonio? ¿Cuál era el rol de los hombres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? ¿Qué les tocaba hacer a los hombres en esos años, en esas épocas?
¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿No? Aquí vamos a notar la permanencia, lo que aún perdura, lo que se sigue practicando, creyendo en cuanto a la labor de los hombres y las mujeres en el año 1947 y en el año 2002. Y ahora, ¿en qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? O sea, ¿qué cambios ha habido con respecto al año 1947 al año 2002? ¿Qué cambios se han dado en este punto? Finalmente, ¿por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Esa conclusión la tienes que obtener luego de haber leído y analizado ambos testimonios. Claro, tú puedes hacerlo, estamos seguros. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo y otros permanecen. Por ejemplo, en los tiempos de la abuelita de Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y tenía que prepararse para ser una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas aún consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas. Esto constituye una permanencia, todo sigue igual. Sin embargo, hay hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar, y esto constituye un cambio. Entonces, existen cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres. Para identificarlos, vamos a leer. Vamos a apoyarnos de estos dos textos. El primero, que corresponde al anexo 1, ¿qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Este es un documento muy importante, cuyo enlace te dejo en la descripción de este video. Y también vas a leer, vamos a compartir, el texto del anexo número 2, Historia del voto femenino en el Perú. Esto es importante, ya que estamos viviendo épocas un poquito movidas en cuanto a la política nacional. Historia del voto femenino en el Perú. También el enlace te dejo en la descripción de este video. Y también el día lunes ya habíamos visto un texto que también vuelve a tener actualidad en esta actividad: desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. También te invito para que leas, porque es importante, de ahí obtendremos muy buena información. Y después de haber leído, con detenimiento, con calma, con pausa, después de haber leído estos textos, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en hojas de reuso y responde las preguntas. Aquí tenemos el cuadro, las preguntas, y vamos a identificar lo que se dio en la época virreinal y en la actualidad. Primera pregunta: ¿cuáles eran o son los roles de las mujeres y los hombres en aquella época y en la actualidad? Segunda pregunta: ¿qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? Roles de hombres y mujeres en la época del virreinato y en la actualidad. Y tercera pregunta: ¿qué roles de las mujeres y los hombres permanecen hasta la actualidad? De cómo era en el virreinato y cómo es en la actualidad. Entonces continuamos ya en esta oportunidad respondiendo a las preguntas. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha tenido que pasar para que se den esos cambios? Y ahora en la actualidad, ¿podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades? ¿Por qué? Se puede decir que hoy ya hay igualdad de derechos y oportunidades. Tenemos que sustentarlo respondiendo ¿por qué? Ahora vamos a explicar. Según los textos que leíste y tus respuestas anteriores, escribe una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Revisa tu explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad, utilizando la lista de cotejo siguiente. Estos son los criterios que hemos tenido en cuenta anteriormente. Tus argumentos están basados
en información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato y la actualidad? ¿Sí o no? ¿Información confiable es la que hemos consultado? ¿Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad? ¿Has hecho una descripción como debe ser de esos cambios y esas permanencias, sí o no? En tus argumentos utilizaste categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. O sea, términos que se refieran a aquella época y que se refieran a la época actual, sí o no. Respondemos: ¿cumpliste con todos los criterios? ¿Cuáles debes mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Los criterios que hemos visto en el cuadro. Ahora el trabajo viene con tu familia. Reiteramos, es importante estar conectados con la familia para poder apoyarnos de ellos en nuestros aprendizajes. Comenta con tu familia los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. También señala cuáles de esos roles han cambiado y cuáles permanecen. Tu familia te puede dar mejores luces con respecto a este tema. Plantéales estas interrogantes. ¿Están de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato y los que desempeñan en la actualidad? ¿Por qué? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres se mantienen actualmente? ¿Por qué? ¿Están de acuerdo con que se mantengan esos roles o alguno debería cambiar? ¿Por qué? ¿Qué podrían hacer para que tanto mujeres como hombres podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Estas preguntas tienen que responderte tus familiares para que podamos ya redondear todas estas ideas que hemos trabajado en la actividad de hoy. Y luego tendremos nuestra reflexión. Primero recordamos la meta. La meta de hoy: explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Ahora, con respecto a esta meta, respondemos: ¿lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Siempre hay dificultades, pero nosotros como buenos investigadores afrontamos esos retos y los superamos. Entonces tú nos explicas cómo superaste esas dificultades. Finalmente te hacemos recordar que debes organizar tu portafolio y dentro de él incluir la explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Al revisarla podrás evaluar tus logros y dificultades. Esta ha sido una actividad muy importante que hemos compartido contigo. Los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Te invito a que te suscribas, le des like a nuestros vídeos que presentamos a través de YouTube en nuestro canal ccarlos.prof. Hasta aquí hemos llegado, te deseo lo mejor. Estuvo contigo el profesor José Carlos, quien como siempre se despide. Hasta la próxima.